grabación? ¿Sí me dan permiso de empezar a grabar? Sí. Listo, ya puse la grabación. Entonces, para mí la diferencia entre empleo y trabajo está ahí. Es que empleo es cuando a ti te usan, cuando te emplean, cuando alguien mejor dicho, tú entregas tu capacidad sin importar lo que tú quieres. Y te dan un dinero por eso. Y trabajo es cuando tú te desarrollas a partir de lo que haces. Cuando tú desarrollas tus habilidades, cuando tú desarrollas tu proyecto de vida, cuando tú desarrollas lo que eres tú. Y entonces, por eso hacía ese énfasis, esa división entre lo que es la esclavitud, lo que fue el proceso de la esclavitud, como génesis del trabajo. Y cómo fue cambiando en diferentes épocas hasta llegar a la revolución industrial, donde pues básicamente se unen ambas cosas. Está el salario y está la esclavitud. Oli, disculpa, apaga el audio. Donde está el salario y está la esclavitud. Porque es que en la revolución industrial, pues tú estabas obligado a trabajar 20 horas diarias y el empleador, el dueño de la fábrica, en esas 20 horas diarias hay relatos de mujeres que decían que las amarraban a la máquina de coser para que no se pararan en esas 20 horas. O sea, era una máquina, era como colocarle un cerebro a la máquina sin importar lo que ella necesitara, orinar, cagar, no sé, no podía. Y en ese sentido, pues había una relación muy estrecha entre lo que entre lo que podría ser esclavitud y lo que es el derecho al trabajo, pues el empleo, perdón. Mire que en este punto es que para mí es clave. eh, Básicamente lo que vamos a encontrar nosotros es que en las primeras protestas frente al trabajo, pues son en 1800. En esa época se estaba hablando de la ilustración. Y entonces quisiera explicar qué es eso de la ilustración. Es un periodo social donde la gente deja de pensar de manera mítica, deja de tener este pensamiento de que todo es maligno, de que todo es raro y empieza a aplicar un pensamiento científico. O sea, que si usted no lo puede comprobar, no es cierto. Y se empieza a crear una cultura en el mundo a partir de la ciencia y no de la religión. Entonces, si el sacerdote decía que si usted se baña en Semana Santa le salen escamas de pescado, pues no sé si ustedes recuerdan, había mucha gente que se lo creía. ¿Sí se acuerdan de esos mitos de Semana Santa? Dentro también decir que el agua se volvía sangre. Claro, que si usted le pegaba a su mamá, las manos se le caían y un montón de cosas. Y entonces ese es el pensamiento precientífico. Ese es preilustración, donde simplemente hay una persona que tiene un rol social como un sacerdote y ese sacerdote dice esto es verdad y todo el mundo le cree. Pero en la ilustración llegan, dicen todas estas personas, es que nosotros no podemos creer todo lo que nos digan. Es clave que nosotros solo creamos en lo que podamos comprobar. Y entonces, ¿alguno de ustedes se ha bañado en Semana Santa? Natalia, ¿tú te bañas en Semana Santa? María Paula, ¿tú te bañas en Semana Santa? Claro. Natalia, ¿cierto que Claro tú no te que bañas? sí, instructor. María Paula. Claro, yo sí. En Semana Santa, Natalia. Sí. ¿Y no te has vuelto pescado? No. Bueno, Frank, ¿tú te bañas en Semana Santa? A veces. A veces, Frank, sí, man, está conectado. Y entonces ya ustedes podrían decir que eso que decían los sacerdotes sobre bañarse en Semana Santa es cierto o es falso. ¿Es cierto o es falso, amigos? Es falso, Ya instructor. está comprobado, porque si fuera así que la gente pues no se bañara en Semana Santa porque se fuera a convertir en pecado y se están bañando y no se han convertido, pues es falso. Listo, entonces la gente empieza a pensar así y empieza a corroborar todo lo que estaba escrito, todo lo que se decía,
y se abre una cuestión que se llama el siglo de las luces, y es la era de la ilustración. Y entonces en este momento, con la aparición de un aparato que es la imprenta de tipos móviles, porque la imprenta la inventan los chinos hace mucho tiempo, pero en Europa lo que hacen es inventar los tipos móviles, y los tipos móviles son las letricas que se podían colocar en diferentes posiciones, y con esas letricas podían imprimir muchos libros. Dime, María Guadalupe. Lupita, ¿qué ibas a decir, Lupita? Lupe, ya no quiere hablar Lupe. Lupe, tienes el micrófono abierto. Cerrarle el micrófono a Lupe. Entonces, eso ha generado, esa idea de la ilustración empezó también a cambiar la forma en que las personas se relacionaban con el otro, porque se empieza a cuestionar quiénes son y quiénes no son los seres humanos. O sea, hay diferentes colores de piel, hay diferentes rasgos fisiológicos, pero en últimas todos comparten unas características comunes, y se empieza a cuestionar la esclavitud, se empieza a cuestionar la servidumbre, se empieza a cuestionar, hasta que llega algo que llaman el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado es, pues, que solo Dígame, no te preocupes, Lupita. El despotismo ilustrado. Lupe, cierra tu micrófono. El despotismo ilustrado es el momento en que solo los reyes se educan. Y como solo los reyes tienen acceso al conocimiento, solo los reyes desarrollan científicamente, solo los reyes hacen máquinas, solo los reyes, solo las personas que tienen para pagar las escuelas y las universidades pueden acceder al conocimiento de cómo hacer una máquina para fundir metales. ¿Se acuerdan lo de las fundiciones que les contaba? Buenas. Si pilla, es que ustedes me dejan solo en la clase. No, todos lo estamos escuchando. Uh-huh. Sí, esa es la que ustedes aducen, que yo me voy a creer ese cuento. Sí, instructor, sino que no podemos, lo estamos escuchando, no lo vamos a interrumpir. Bueno, no, ojalá interrúmpame, porque me gustan los diálogos y no hablar solito, eso me parece feo. Entonces, ¿se acuerdan cuando les mostraba las fundiciones y todo esto? En esto de las fundiciones está la clave de todo el cambio, porque solamente las personas con mucho dinero tenían acceso a poder montar su propia fundición. Y si solamente ellos tienen acceso a montar su propia fundición, solamente ellos pueden tener fábricas, porque son los que pueden hacer las máquinas. Y entonces había lo que yo explicaba en el video, que habían dos clases sociales. Una clase social que eran los dueños de las fábricas, y otra clase social que eran los que podían trabajar en las fábricas. Y entonces se abrieron dos clases sociales, los empleados y los empleadores. Y entonces empieza a hablarse de unas relaciones entre empleado y empleador. Y en esas relaciones entre empleado y empleador, pues, hermano, el empleador decía, usted tiene que trabajar 20 horas diarias, y al empleado le tocaba trabajar 20 horas diarias. Y eso era una barbaridad. Usted se imagina lo que es estar detrás de una máquina de vapor. Imagine que usted la contratan para lavar ropa y usted tiene que estar 20 horas diarias en una máquina de vapor, y los pulmones se te vuelven popó. Y cuando ya estás que no puedes respirar, el empleador lo que hace es decirte es que te tienes que ir porque aquí no hay lugar para ti. ¿Usted qué opina de eso? Buenas. Sí. Pero opinen, Dorirma, ¿tú qué opinas? Dorirma, Frank. Repita nuevamente, que no lo entendí muy bien. Ay, sí pilla. Escucha. Imagínese que, Frank, que a ti te tocara trabajar 20 horas diarias fumigando, y que te obligaran a no poder dejar de fumigar. ¿Tú has fumigado alguna vez un cultivo?
No, pero sí has visto fumigar. sí, señor. Imagínate que te tocara trabajar 20 horas fumigando un cultivo y no te dieran mascarilla para que no respiraras el veneno. Pues estaría en peligro la vida de la persona que estaría fumigando. Claro, eso pasaba en la primera revolución industrial y aparte de que eso pasaba, pues resulta que el que se enfermaba lo echaban. Si usted se enfermaba, usted lo echaban. Y, y en ese sentido, pues no había ni posibilidad de enfermarse. Ahí nacen los primeros sindicatos. Los primeros sindicatos nacen como uniones solidarias para atender a las personas que se enfermaban. Ladies, ¿tú qué opinas? Ladies, Aquí estoy, instructor. ¿tú qué opinas? Lo escucho entrecortado, instructor. ¿Todos me escuchan entrecortado? Yo sí. No, instructor, yo lo estoy escuchando bien. Yo tengo un problema con el internet desde esta mañana, que estaban arreglando unas redes. ¿Quién más me escucha entrecortado? Yo también lo escucho entrecortada, instructor. Se me va mucho la señal y me saca de la clase. Bueno, pues menos mal estamos grabando la clase. Entonces igual yo ahorita voy a parar y les mando lo que quiero contarles hoy. Doctora, a mí también me saca de la clase. Soy Angie, estoy conectada aquí con el celular de Aileen. Estamos las dos escuchando aquí. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, Sí. Listo. Entonces, básicamente, pues una señora tenía que estar en estas fábricas de tela todo el día. Y tenía que hilar y tenía que hacer hilo todo el día. Eran 20 horas de trabajo diarias. Y entonces niños y niñas tenían que también trabajar las 20 horas diarias y no había forma de decir que no. Y entonces muchos niños tenían que simplemente dedicarse a la fábrica, dedicarse a la empresa. Y pues eso era la realidad. Y no había forma, si usted se enfermaba, no había forma de seguir adelante. Y empiezan a aparecer voy a guardar esta imagen, empiezan a aparecer estas ideas de que, pues de que no, de que son 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de receso. Y entonces, son 24 horas diarias. Pero es que, mire que solamente los aristócratas podían estudiar, podían hacer algo diferente a, a trabajar. Ellas eran los únicos que podían hacer eso. Entonces, como solamente ellos lo podían hacer, solamente ellos podían sentarse a estudiar cómo se hace una máquina. Y pues había muchos líos. Y uno de los líos, por ejemplo, en las fábricas de vidrio, pues las personas que fabricaban vidrio pues morían jóvenes, porque las fábricas de vidrio generaban muchos químicos. Y esos químicos pues mataban a las personas. ¿Mm? Y no le daban los recursos para que se protegieran como máscara y esas cosas, No, instructor. no le daban nada. Y si se enfermaban, los sacaban del sitio, los echaban a la calle. Ah, ok.
Y entonces, y si tú criticabas o tú decías algo, pues te mataban, básicamente. Y no había derecho a decir nada. Si, por ejemplo, el jefe quería cogerte la cola, tú tenías que dejarte, porque si no, él echaba y contrataba a otra mujer que sí se dejara tocar. Y entonces esa situación como de desigualdad, pues fue creciendo y las empresas se hicieron más grandes y más poderosas y más Profe, fuertes. disculpe, lo escucho muy bajito. Esa situación de desigualdad fue creciendo y las empresas se hicieron más grandes y más poderosas. Y esa situación de Profe, no lo escucho. ¿Ahora me escuchas? ¿Nadie me escucha? Yo Bueno, lo estoy escuchando bien, instructor. Sí, lo estoy escuchando. ¿alguien más me escucha? Natalia, ¿tú me escuchas? Sile, ¿tú me escuchas? Claro. Your ladies, ¿tú me escuchas? Your ladies. Sí, instructor. Ok. Entonces, bueno. Entonces, estas situaciones pues fueron creciendo y creciendo y creciendo y pues no había como posibilidad de transformación, de que hubiera un cambio en la vida. Y entonces había mucha gente en las calles y era algo que yo les contaba en el video y era que pues que en el momento de la aparición de la locomotora, pues mucha gente tuvo que salir del campo, de los campos de cultivo abierto que se llamaban, y tuvieron que ir hacia las ciudades. Y en las ciudades pues no había trabajo para todo el mundo, y entonces había muchísimos niños en las calles, había muchísima gente muriéndose de hambre en las calles. Y pues eso generaba pues, que hubiera una cuestión terrible de oferta laboral. Y en frente a la oferta laboral, pues si usted quería trabajar tenía que hacer lo que le pidieran y estar como le pidieran. ¿Mm? Y entonces eso generó pues, que casi medio siglo después eh, ocurriera en Rusia un suceso al que le llamaron el Octubre Rojo. Y es que voy a colocar aquí imágenes de Octubre Rojo. ¿Ustedes escucharon una historia sobre una muchacha llamada Anastasia? No, Yo no, instructor. Anastasia Steele. No, Anastasia, había una Anastasia. Resulta que, Yo no, instructor. resulta que en Rusia había un zar, un rey, y entonces a este señor, a este rey, mmm, tenía como muchos compromisos y tenía un hijo enfermo. Y entonces dentro de esos muchos compromisos, él había acordado con los reyes y príncipes de la época que pues que si alguno de ellos estaba con algunos reyes y príncipes de la época, que si alguno de ellos tenía problemas con otro país, pues él iba y ponía soldados para apoyar su causa. Y entonces, pues el señor zar, ah, pues efectivamente hace eso. Se arma la Primera Guerra Mundial. Matan al archiduque de Austria-Hungría, creo que es. Ya los busco. La matan
Ok, ya te digo, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial expansión, ya les digo a quién fue el que mataron. Profe, la compañera Keila se tuvo que salir porque no tiene señal. Ok, ya les digo. Entonces, matan al archiduque Instructor, no he sabido quién es Anastasia. austrohúngaro. Anastasia es la hija del zar de Rusia en el momento de la Primera Guerra Mundial. Y entonces Anastasia fue una de las que se salvó de la masacre de la familia. Porque les voy a contar la historia. Un poco la historia de lo que pasó. Entonces, en la Primera Guerra Mundial estamos hablando de 1911. En la Primera Guerra Mundial estamos hablando de 1911. Ocurren, pues, hay una serie de alianzas. Y esas alianzas se generan a partir de pues las guerras que inició Napoleón con la Revolución Francesa. Que a Napoleón se le ocurrió que era buena idea pues a Napoleón se le ocurrió que era una buena idea invadir toda Europa e imponer en toda Europa la Revolución Francesa. Y entonces, pues Napo lo hace y pues como le pareció que era buena idea, lo impuso. Y pues al imponerlo, pues mató a un montón de gente, mató a todo el que se le atravesó. Y entonces habían dos bandos. Entonces, Austria-Hungría, pues Austria-Hungría, hay una persona que atenta contra la vida del archiduque de Austria-Hungría y el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa están en la provincia, pues los matan en la capital de la provincia del Imperio de Bosnia y Herzegovina. El atentado fue consecuencia de una conspiración y bueno, entonces Austria-Hungría va y dice, no, pues vamos a acabar con todos los de Bosnia y Herzegovina. Vamos a matarlos a todos porque esto nos parece que es terrible que hayan matado al archiduque. Eso estuvo muy mal. Y entonces nosotros estamos ofendidos y vamos a matarlos. Y entonces en ese momento la gente de Bosnia tenía un convenio con otros países y los de el imperio austrohúngaro tenían otros convenios. Y en medio de convenio y convenio pues se armó la guerra mundial. Porque Austria-Hungría tenía de aliados a Alemania y tenía de aliados a Italia. Y los de Bosnia-Herzegovina tenían de aliados al Reino Unido y a Francia. Y en medio de todo ese cuento, pues se fueron agregando más y más aliados. Y pues aparte de eso, pues estaba Rusia, estaba Reino Unido, Rusia, Francia. Y entonces Alemania se pone a defender a los austrohúngaros. Y estos manes se meten una emperrada en la guerra así brutal y empiezan a matarse y a matarse, pero con toda, pues les digo que en una de las batallas mueren 1.000.000 de personas y se empiezan a usar armas químicas, empieza a aparecer el gas mostaza y cogen y rocían ese gas por todos los campos y a la gente se le pudren los pulmones, se le queman los pulmones y empieza una guerra química y una guerra que fue terrible. En otra batalla mueren 700.000 personas, en total mueren creo que son 20 millones de personas en toda la Primera Guerra Mundial. Y en Rusia, pues realmente este zar, en medio de todo eso, él dice, bueno, señores rusos, ustedes me pertenecen, yo soy el rey de Rusia,
vayan y mátense allá con ellos. Pero la cuestión estaba tan dura que no había ni comida, ni pertrechos militares, no habían armas, no había municiones, y el man los mandó hacia matarse. Y entonces en una de esas batallas pues mueren 1 millón de muchachos. Y la gente rusa está triste porque se le murieron sus hijos, y en otra batalla mueren 700.000 muchachos. Y la gente rusa está triste porque se le murieron sus hijos, y entonces lo que hacen es salir a protestar. Y en medio de esa protesta de los rusos, pues en medio de esa protesta, pues salen los rusos a protestar de las fábricas, y cuando salen a protestar, el zar manda al ejército a que los mate, a que acabe la protesta. Y entonces el ejército está muy golpeado porque pues ellos vienen de la guerra de trincheras, y eso fue fuerte, eso fue feo, no fue chévere. Y esta gente llega y le dicen a los soldados, bueno, ustedes vienen a matarnos, pero ustedes son nuestros hijos, y ustedes también han tenido que vivir lo que se vivió en los campos de batalla, y ustedes tampoco tienen comida. Y hay historias entre las mujeres rusas de haber cocinado el cinturón del abuelo para hacer una sopa, porque no había ni pasto para comer, porque cuando no había más nada se comía en el pasto. Y la gente pues se pone a protestar y a decirle al zar que no más, que así no es, que las condiciones no son así, que así no se puede. Y entonces lo que yo he leído de la historia es que el primer batallón salió a parar a los protestantes, y el segundo batallón que salió del ejército salió a apoyar a los protestantes. Y a partir de ese ejercicio de apoyar a los protestantes, pues armaron lo que fue la revolución rusa. Y pues la revolución rusa tuvo esta característica de que cogieron a toda la familia del zar, y pues pocas palabras los mataron, los llevaron a un sótano y los avaliaron para que no quedara prueba, no quedara ningún heredero al trono. Y ahí es donde aparece la historia de Anastasia. Anastasia es una posible heredera al trono de Rusia, que podía haber zaresas, también había mujeres que eran zares, pero como no había ningún heredero vivo, entonces se armó una estructura nueva que era la nación rusa, que se volvió comunista, y que a partir de ahí se volvió pues la Rusia que conocemos ahora. Y aparecieron Stalin, Lenin y todas esas personas que empezaron a hacer una Rusia comunista a partir de esos sucesos en ese momento. Y entonces al final de la Primera Guerra Mundial, con todos esos sucesos de desigualdad, porque con la Primera Guerra Mundial se corrobora que hay dos clases sociales, definitivamente. Entonces empiezan a pensar los reyes y reinas de que si pasó eso en Rusia, ¿qué evitan que pase en sus países? Que si pasó eso allá, ¿por qué no va a pasar esto acá? Y entonces organizan algo que se llama la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo se dedicó a crear leyes en los países, a promover leyes en los países que permitieran tener justicia en el trabajo. Y a partir de eso, pues empieza, y a partir de eso y otros sucesos, se empieza a tener 8 horas de trabajo. Y lo de las 8 horas de trabajo es clave, porque eso marcaba la diferencia entre la esclavitud, por decirlo así, laboral que tenían las mujeres en la industria, en la revolución industrial, la esclavitud de los niños, la esclavitud de las personas en la revolución industrial, pues que no te daban látigo, simplemente no te daban un salario, o te echaban del puesto de trabajo y morías de hambre en una calle,
porque eso pasaba, había tanta oferta laboral, fue tanta la gente que salió de los campos cuando se cerraron los cultivos de campo abierto, pues que había mucha gente en las ciudades. Y en otras instancias, pues no había gente en las ciudades, había más gente en las ciudades porque los tractores, cuando entraron al campo, desplazaron muchos trabajadores del campo que tenían que mirar con qué iban a subsistir. Y esa realidad por ejemplo, si yo soy yo soy un costurero, a mí me cuesta 2 días hacer un pantalón, mientras que en la fábrica el pantalón se hace en 1 hora. Pues yo no puedo competir con los pantalones que hace la fábrica, porque aunque el mío es bonito y es de muy buena calidad, el de ellos cuesta la 10ª parte de lo del mío. Y entonces esa relación de costo-beneficio pues generó que se perdieran muchos trabajos y que hubiera mucha oferta laboral. Entonces los dueños de las fábricas prácticamente hacían lo que querían. Y entonces ahí es donde entran los derechos humanos, aparece la Organización Internacional del Trabajo y empieza a crear leyes, empieza a acordar leyes, a solicitar leyes, empieza a generar espacios donde dice, mejor dicho, usted quiere seguir comerciando con el resto del mundo, haga una abolición de las 20 horas de trabajo, implemente las 8 horas de trabajo, implemente los riesgos laborales, implemente todas las prestaciones sociales, implemente justicia y desarrollo, y implemente la salud, implemente atención en salud, implemente atención en recreación, implemente todo lo que nosotros venimos a entender ahora como beneficios laborales. Y en ese sentido, cuando hablamos de derechos fundamentales en el trabajo, hablamos de los frutos que obtuvo la humanidad después de haber vivido ese montón de cosas absurdamente feas. Y entonces yo quiero dejar la sesión de hoy por ahí y quisiera que utilizaran este tiempo que nos queda en hacer su comentario, en hacer un comentario sobre por qué cree usted que fueron importantes los derechos humanos en la historia del trabajo. O sea, porque en la clase pasada lo que hice fue decirles, venga, es que hay una historia de la relación de las personas que tienen las posesiones materiales, que tienen los medios de trabajo, frente a los que no tienen los medios de trabajo. Y entonces unos son los señores feudales que son dueños de la tierra por derecho real, derecho de nacimiento, derecho de que les da a ser parte de la familia del rey. Y hay otros que solamente tienen sus hijos, y a eso les llamamos los plebeyos. Después se les llaman los proletariados, porque solamente poseen su prole. Entonces hay una relación de sociedad social a partir de lo que tienes o no tienes. Y entonces eso genera una serie de relaciones de trabajo, y esas relaciones de trabajo es, usted tiene que trabajar 20 horas diarias. Y a partir de esa imposición de las 20 horas diarias, pues se generan todos los traumas que se viven en la Primera Guerra Mundial, que se viven durante casi un siglo con la Primera Revolución Industrial, y todo eso genera una inconformidad gigantesca que estalla en la Revolución Rusa, y con la Revolución Rusa se genera como una huella en la historia de la humanidad que dice que no puede haber tanta injusticia, o la gente se va a rebotar y va a armar su propio reino, su propio feudo. Y entonces en la Revolución Rusa se cambió de un rey, ahora el partido es el rey. El partido es el rey, el partido manda, el partido tiene razón. Entonces ya no es Dios quien define los gobernantes, sino es el partido. Ahora el partido es Dios. Y hay un montón de otras relaciones que se fueron construyendo y se fueron deconstruyendo a través de la historia. Pero pues en principio a mí me parece muy interesante que podamos dialogar en torno a, usted pueda construir un discurso en torno a esto,
y pueda tener sus 3 argumentos y todo el cuento que hemos trabajado hasta el momento sobre esta relación de la historia del trabajo y la historia. Entonces ustedes me pueden decir qué opinan de esto que les he contado el día de hoy. Otra vez no opinan nada. Amigos, ¿sí me escucharon? ¿O se me fue la señal y no me di cuenta? No, instructor, sí, lo estuvimos escuchando. ¿Pero qué? ¿Les parece un cuento muy loco o no logran hacerle seguimiento? ¿Qué opinan? No, instructor, me pareció muy interesante. O sea, todo me pareció así como muy curioso y todo eso para que, o sea, quería seguir escuchando y descubrir sobre la historia pasada, que en realidad eso nunca la había escuchado. No sabía nada de eso. De todas formas, pues ahora subo el video y tienen el resto de la sesión para armar sus comentarios y armar sus propuestas, y mañana pues voy a hacer, mañana entre hoy y mañana, pero entre hoy y la segunda hora de mañana, pues la segunda hora de mañana la voy a usar, voy a usarla. En la primera hora quiero hacer una introducción a lo que es Mañana no puede dar clase. Mañana no podemos tener clase. No, pero qué chévere, no, pues qué bonito. ¿Por qué no puedo dar clase? ¿Ustedes quién? Díganme. Porque mañana van a quitar la electricidad en el pueblo de las 8 hasta las 5 de la tarde. Bueno, eso es una buena razón. No va a haber fluido eléctrico. Entonces yo grabo un video y se lo subo, ¿vale? Instructor, pero de esta clase, okay. De otra clase. Otro profe, o sea, ya lo de la clase pasada yo lo mandé, pero Ahora no era la misma pregunta. No es la misma pregunta, ahora hay que mandarlo de Sí. esta clase de hoy. O sea, usted va a mandar nuevamente otro formulario. Sí, señor. ¿Y qué pregunta vamos a contestar? Sigue siendo la misma. ¿Qué relación hay entre los derechos humanos y la historia del trabajo? O sea, ¿qué impacto tuvieron los derechos humanos en la historia del trabajo? ¿Por qué es importante entender los derechos humanos? Profe, disculpe que me interrumpa. Señora, interrumpa. Señorita. Profe, usted sabe, solamente ahora vamos a formular el argumento sobre la pregunta. Sí, señora. Sobre lo que les estoy contando y la pregunta. Yo les quisiera dejar más videos y materiales, pero pues esto que les estoy contando es lo que yo he ido definiendo, lo que yo he ido entendiendo a partir de lo que he estado estudiando. Y a mí me parece interesante, por lo menos a mí me parece interesante, y me gustaría tener de ustedes un feedback donde usted me cuenta por qué cree que es importante el ejercicio de los derechos humanos en la historia del trabajo. Ojalá Profe, señora. Profe, o sea, solo hay que contestar esa pregunta y mandársela en el formulario. Con los 3 argumentos y la misma metodología de siempre. Por eso, profe, ya yo le envié, escúcheme, yo ya le envié en el link que usted mandó, en el enlace, los